Sientes que tu vida va en piloto automático, sin dirección, sin propósito, sin paz verdadera. Has intentado de todo, pero sigues sintiéndote vacío por dentro. Tal vez, querido amigo, es porque aún no has puesto a Dios en el lugar que le corresponde, el primer lugar. Y déjame decirte algo que puede parecer fuerte, pero es la pura verdad. Mientras Dios no sea tu prioridad, todo lo demás estará fuera de orden. Tus relaciones, tus decisiones, tu alma, todo se tambalea. Pero cuando colocas a Dios en el centro, experimentas un poder que reorganiza tu vida desde adentro hacia afuera. En este video revelador, voy a mostrarte cómo una sola decisión puede traer claridad, sabiduría, esperanza, paz interior y un sentido de propósito eterno. Y todo basado en principios bíblicos profundos, ejemplos reales y promesas vivas de la Biblia Sagrada. Millones buscan soluciones en lugares errados, pero tú estás aquí porque Dios te trajo. No salgas antes de ver el video completo. Al final, entenderás por qué estás enfrentando ciertas pruebas y cómo encontrar tu redención y el verdadero sentido de tu existencia. Muchas personas que ven nuestros videos aún no están inscritas. Si este mensaje ya está tocando tu corazón, haz clic en suscribirse ahora mismo, porque tenemos contenido transformador cada semana y no quiero que pierdas nada. La prioridad espiritual reorganiza toda la vida. Cuando una persona decide colocar a Dios en el primer lugar de su vida, no está haciendo apenas una elección religiosa, está tomando la decisión más estratégica y transformadora que alguien puede tomar. Es como si el alma encontrara su eje, su verdadero norte. A partir de ese momento, todo, las relaciones, el trabajo, las emociones, incluso los sueños, empieza a girar alrededor de un propósito eterno. Ya no se vive al azar, guiado por impulsos o por lo que dicta la sociedad. En cambio, se camina con firmeza sobre la base sólida de la palabra viva, la Biblia Sagrada. Y eso trae orden, dirección y una profunda sabiduría espiritual. Las profecías se vuelven brújula y la esperanza se transforma en motor. No es magia, es alianza con el cielo. Mira, por ejemplo, lo que ocurrió con los discípulos de Jesús. Muchos de ellos eran pescadores, gente sencilla, atrapada en las rutinas de la vida cotidiana. Pero cuando Cristo les dijo, «Sígueme», Mateo 4:19, dejaron todo sin mirar atrás. ¿Por qué? Porque entendieron que colocar a Jesús en el centro lo cambia todo. Desde ese instante, sus vidas cobraron un nuevo sentido. Ya no pescaban peces, pescaban almas. Sus prioridades se reorganizaron y aunque enfrentaron pruebas, lo hicieron con la fe firme de quien camina con el Espíritu Santo. Ellos vivieron los milagros de Jesús, escucharon sus parábolas y fueron testigos del poder de Dios en cada paso. Así, sus corazones se alinearon con el cielo. Y no es diferente hoy. Cuando alguien empieza su día con una oración sincera, entregando sus planes a Dios, ese simple acto puede cambiar toda la dinámica del día. No es superstición, es sabiduría celestial. La persona se vuelve más paciente, más atenta, más llena del amor divino. Sus decisiones ya no están marcadas por el miedo o la ansiedad, sino por la gracia. En momentos de confusión, se busca dirección en la revelación que Dios ofrece a través de su palabra. Es como pasar de un mundo de caos a uno de orden, donde cada paso está guiado por promesas eternas. Y ese orden no oprime, al contrario, libera, trae paz, equilibrio y una sensación profunda de que la vida, finalmente, tiene sentido y dirección. La obediencia trae paz interior. Obedecer a Dios no siempre es fácil. A veces, sus caminos parecen contradecir la lógica humana y su voluntad nos conduce por sendas que no entendemos de inmediato. Pero quien elige obedecer, aún en medio de la incertidumbre, descubre una fuente de paz que el mundo no puede ofrecer. Es una paz que no depende de las circunstancias externas, sino de una confianza firme
en el amor divino y en la sabiduría de un Padre que todo lo ve. Como dice Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esta fe nos ancla. La obediencia se vuelve una manifestación viva de la creencia en las promesas del Altísimo, y cada acto de sumisión abre las puertas a milagros, a redención y a un alma verdaderamente libre. Recordemos a Abraham, cuando Dios le pidió que ofreciera a Isaac en sacrificio, Génesis 22, era una prueba que desafiaría el corazón de cualquier padre. Pero Abraham obedeció, no porque entendiera el propósito completo, sino porque confiaba en el carácter de Dios. Ese acto de obediencia generó no solo una profunda alianza, sino una revelación del carácter misericordioso de Dios, quien proveyó un carnero como sustituto. La obediencia de Abraham trajo bendición, no solo para él, sino para generaciones enteras. Así es como actúa el poder de Dios. Transforma lo que parece una pérdida en salvación, lo que parece locura en sabiduría celestial. Y esa historia sigue viva en cada uno de nosotros cuando decidimos confiar incluso sin ver. Hoy, en medio del bullicio moderno, obedecer puede parecer algo pasado de moda. Pero es ahí donde está el tesoro oculto. Cuando alguien decide seguir los mandamientos aunque el mundo diga lo contrario, encuentra una tranquilidad interior que no se compra, no se simula. Es esa paz que surge cuando tu alma sabe que está caminando por el sendero correcto, sostenida por la misericordia y guiada por el Espíritu Santo. En lugar de ansiedad, hay quietud. En vez de confusión, hay claridad. No se trata de perfección, sino de intención. Un corazón que busca agradar a Dios, incluso en los detalles. Y créeme, ese tipo de vida se convierte en un testimonio poderoso que habla más fuerte que 1000 palabras. El corazón se libera de las ilusiones. Cuando Dios ocupa el primer lugar en el corazón, algo extraordinario sucede. Las cadenas invisibles que atan el alma a las ilusiones del mundo comienzan a romperse. Ya no hay necesidad de correr detrás de la aprobación de los demás, ni de desgastarse por acumular riquezas o alcanzar una imagen perfecta. El alma, ahora enfocada en lo eterno, aprende a ver con los ojos del Espíritu Santo. Lo que antes parecía urgente, deja de serlo. Lo que antes sería, ya no duele igual. Es la obra silenciosa pero poderosa del amor divino, liberando al corazón de toda idolatría y llenándolo con fe, esperanza y un propósito que ninguna recompensa pasajera puede dar. Mira al joven rico que se acercó a Jesús. Marcos 10, 17, 22. Tenía todo, poder, posición, bienes, pero algo le faltaba. Cuando Jesús le pidió que dejara sus posesiones y lo siguiera, se fue triste. ¿Por qué? Porque su corazón todavía estaba aferrado a las cosas. No pudo experimentar la gracia de vivir en plenitud porque su alma estaba dividida. Y es ahí donde muchos se pierden hoy. Buscan a Dios, pero no sueltan lo que les impide caminar livianos. El milagro ocurre cuando el corazón decide desprenderse de lo superficial para abrazar lo eterno. Ese acto de redención interior abre espacio para los verdaderos tesoros del reino, y eso no significa abandonar todo y vivir en una cueva. No. Significa vivir con discernimiento, sabiendo que el valor de una persona no está en lo que tiene, sino en a quién sirve. Un cristiano que pone su confianza en la Biblia Sagrada, que ora con sinceridad y vive conforme a los mandamientos, descubre que la verdadera sabiduría no se encuentra en los libros de autoayuda, sino en la revelación divina. Esa libertad se traduce en una vida más ligera, más alegre, más plena. Ya no se vive comparándose con otros, ni persiguiendo sombras. Se vive en la luz de Cristo, con la creencia firme de que lo que viene de Dios es siempre mejor que cualquier cosa que el mundo pueda ofrecer. Las decisiones se vuelven más claras y sabias.
Cuando una persona decide vivir bajo los principios del reino de Dios, sus decisiones ya no están guiadas por el miedo, la presión social o los impulsos emocionales. En cambio, comienza a tomar decisiones desde un lugar de calma, de discernimiento, de conexión profunda con el Espíritu Santo. La sabiduría que viene de lo alto, esa que según Santiago 3:17 es pura, pacífica, amable, dócil, llena de misericordia y de buenos frutos, empieza a moldear cada paso, cada elección. Se consulta primero con Dios, se escucha su voz en la oración, se espera por su tiempo, y en ese proceso se evitan errores dolorosos, se fortalecen relaciones y se abren caminos que antes parecían imposibles. Un ejemplo claro lo vemos en Salomón. Al inicio de su reinado pudo pedir riquezas o poder, pero eligió pedir sabiduría para gobernar. Primera Reyes 3:9. Y Dios, complacido por su corazón, le concedió no solo eso, sino mucho más. ¿Por qué? Porque cuando nuestras decisiones nacen del deseo sincero de agradar a Dios, su misericordia y poder se manifiestan de maneras que superan la lógica. Lo mismo ocurre hoy. Aquel que camina con Cristo y consulta la Biblia Sagrada no se deja llevar por el ruido del mundo, sino por la revelación divina que trae claridad y dirección. Incluso en decisiones difíciles, hay una paz interior que confirma el camino correcto. En la vida cotidiana, esto se puede aplicar en tantas áreas, desde elegir un trabajo hasta saber cómo manejar un conflicto familiar. Antes de actuar, uno se detiene, busca dirección, pide discernimiento en oración y escucha. Puede parecer simple, pero es revolucionario. Y el fruto es evidente: menos arrepentimientos, más paz y un sentido profundo de que cada paso forma parte de un plan mayor. Porque cuando uno vive bajo la guía del amor divino, del perdón, de las promesas de Dios, cada decisión, por pequeña que sea, se convierte en una oportunidad de caminar más cerca del propósito eterno. Y ese propósito no falla, no engaña, no se desvanece. Las relaciones se vuelven más saludables. Cuando Dios ocupa el trono del corazón, no solo transforma el interior de la persona, sino también la forma en que se relaciona con los demás. El ego empieza a ceder espacio al amor divino y la necesidad de tener siempre la razón es reemplazada por el deseo de vivir en paz. Las relaciones, antes marcadas por el orgullo, el resentimiento o la competencia, comienzan a sanar bajo la luz del perdón y la misericordia. Como enseña 1 Corintios 13, el amor que viene de Dios es paciente, no guarda rencor, no se irrita fácilmente. Es ese amor el que transforma amistades, matrimonios y lazos familiares, y no por un esfuerzo humano forzado, sino por el fluir del Espíritu Santo en medio de cada vínculo. Jesús nos dio el ejemplo más poderoso. Cuando lavó los pies de sus discípulos, Juan 13, nos mostró que el verdadero liderazgo se basa en el servicio. En lugar de imponer, Él se humilló. En lugar de condenar, perdonó. Este gesto aparentemente simple contiene una de las profecías vivas más impactantes del reino. El que ama, sirve. El que sirve, sana. Y quien vive para el otro, camina en la misma dirección que Cristo. Las relaciones saludables no se construyen solo con comunicación o terapia, aunque éstas pueden ayudar, sino con una alianza constante con los principios del reino. Donde hay fe, hay espacio para la reconstrucción. Donde hay oración, hay restauración. Y donde hay sabiduría, hay armonía. En lo práctico, esto se traduce en gestos concretos: elegir escuchar en lugar de reaccionar, perdonar incluso cuando no se recibe una disculpa, orar por aquellos que nos han herido. ¿Fácil? No siempre. ¿Posible? Absolutamente, con la ayuda del poder de Dios. Aquel que se rinde ante Cristo empieza a ver al otro no como enemigo, sino como hermano. Y cuando esto sucede, incluso las heridas más profundas comienzan a cerrarse. La redención se vuelve experiencia, no teoría.
La esperanza se renueva y el hogar, el trabajo, las amistades se llenan de la fragancia del cielo. No es perfección, es transformación constante. Y ese proceso, aunque desafiante, es profundamente hermoso. El alma se fortalece en tiempos difíciles. La vida no siempre es calma. A veces llega la tormenta, una pérdida, una traición, un diagnóstico, una crisis inesperada. Y es ahí, en el ojo del huracán, donde se revela la fortaleza verdadera del alma. Aquellos que han puesto a Dios en el centro de su existencia no son inmunes al dolor, pero enfrentan las pruebas con una fe inquebrantable. No se trata de negar la realidad, sino de verla desde la perspectiva de la esperanza que nace de la Biblia Sagrada, que dice en Salmo 46:1, Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Esa promesa se vuelve ancla. Y cuando el viento sopla, la casa no se derrumba porque está construida sobre la roca, que es Cristo. Un ejemplo poderoso es el del apóstol Pablo. A pesar de haber sido azotado, encarcelado y perseguido, escribió desde la prisión con un gozo que desarma cualquier lógica humana. ¿Cómo podía hablar de gozo, de paz, incluso de redención en medio de tanta adversidad? Porque su vida no dependía de lo que ocurría afuera, sino de lo que habitaba dentro de él. El Espíritu Santo, el poder de Dios, la certeza de la salvación en Cristo. Pablo entendía que las pruebas no eran señales de abandono, sino escenarios de milagros. Cada cicatriz era una historia, un testimonio, una revelación viva del amor que lo sostenía. Y así también pasa hoy. Quien camina con Dios no evita el valle, pero no lo cruza solo. Cuando se cultiva una vida de oración, cuando se repiten las promesas como mantras del alma, cuando se recuerda que la resurrección venció a la muerte, el corazón resiste. Se llora, sí, se tambalea quizás, pero no se cae. Y poco a poco el alma madura. Ya no reacciona con desesperación, sino con discernimiento. En vez de preguntarse, ¿por qué a mí?, comienza a decir, ¿para qué, Señor? Y en esa entrega, en esa confianza, el alma se vuelve fuerte, como el oro purificado por el fuego, no invulnerable, pero indestructible en su gracia. El propósito de la vida se vuelve claro. Una de las búsquedas más profundas del ser humano es entender por qué está aquí. ¿Cuál es el sentido de todo esto? ¿Existe un propósito más allá de trabajar, pagar cuentas y envejecer? Cuando Dios ocupa el primer lugar en la vida, esas preguntas ya no generan angustia, sino dirección. De repente todo se alinea. La existencia, que antes parecía un rompecabezas desordenado, encuentra su imagen completa. Vivir para servir, amar, crecer y ser canal del amor divino en la tierra. Efesios 2:10 lo expresa claramente. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En otras palabras, ya hay un plan, solo hay que alinearse con él. Mira el llamado de Pedro, un simple pescador transformado en apóstol, líder y pilar de la iglesia. Todo comenzó con una simple obediencia a la voz de Jesús. Sígueme. Mateo 4:19. Pedro no sabía entonces que su vida impactaría a generaciones enteras, pero al poner a Cristo en primer lugar, dejó las redes de la rutina para convertirse en pescador de hombres. Así también sucede contigo. Tu historia, tus heridas, tus dones, todo tiene un propósito. Cuando se rinde todo a Dios, incluso lo que parecía un error, se convierte en plataforma de testimonio, sabiduría y redención. La vida deja de ser una serie de eventos aleatorios y se convierte en una profecía viva en cumplimiento. Y lo más hermoso es que ese propósito no está reservado para unos pocos espirituales. No, está al alcance de todo el que cree. Puede ser un maestro, un obrero, una madre, un artista, no importa.
Donde estés, si caminas con el Espíritu Santo, si vives bajo los mandamientos y te sostienes en las promesas de la Biblia Sagrada, tu vida se vuelve instrumento de salvación para otros. Cada acto de bondad, cada palabra de aliento, cada momento de oración es una semilla de revelación plantada en la tierra. Y un día, al mirar hacia atrás, verás que no viviste por vivir. Viviste con sentido, con misión, con el respaldo del poder de Dios. Y eso, amigo mío, no tiene precio. ¿Y tú? ¿Ya pusiste a Dios en primer lugar en tu vida? ¿Cómo ha cambiado tu camino desde que tomaste esa decisión? Comparte tu experiencia en los comentarios. Tu testimonio puede inspirar a muchos otros que hoy necesitan una palabra de esperanza, fe y salvación. No te vayas sin suscribirte al canal y activar las notificaciones. Eso es clave para que no te pierdas ningún contenido lleno de revelación, sabiduría y poder de Dios que puede transformar tu caminar espiritual. Y ahora, haz clic en el próximo video que aparece en tu pantalla. Te llevará aún más profundo en tu relación con el Espíritu Santo. Te espero allí.